Buenas tardes, bienvenidos al tercer episodio del podcast que pretende englobar un poco a algunos de los escritores, artistas y músicos, y en este caso periodistas de la ciudad. Tenemos el lujo de tener a Evelyn Arach, periodista y escritora. Y bueno, tuve el placer de leer este libro de ella, que se llama Fuera de Cámara, del cual vamos a conversar un poquitito. ¿Cómo estás, Evelyn? Hola, buenas tardes, Nick. Bueno, gracias por la invitación, por la consideración, por esta presentación. No, por favor, gracias a vos. Y comentábamos recién que es un poco extraño para mí estar en el lugar del entrevistador. Y para vos, me decías, por tu trabajo de periodista... Yo siempre pregunto, yo soy la que pregunta. Vos sos y la que pregunta. pregunta tiene la sartén por el mango, entonces como que bueno, estar de este lado Sí, se ve más expuesto. A ver qué me preguntan. Claro, ahora Exacto. entiendo mucha gente a la que entrevisté. Exactamente. Y bueno, la idea es una conversación tranquila y descontracturada sobre tu libro y en general sobre tu trabajo, pero un poquitito más poniendo el énfasis en la escritura de lo que acabas de hacer. El libro me gustó mucho, son 18 relatos de no ficción periodística, donde bueno, el denominador común es la mujer, diría yo, totalmente, salvo en el último, donde hay un protagonista masculino, pero bueno, cruzando temáticas, diría yo, esenciales, femeninas, la resiliencia, la sororidad, el feminismo. Son historias, hago una pequeña introducción para lo que luego ella va a describir. Son historias donde el estilo me parecía despojado, simple, pero muy bien escrito, y donde las historias son muy atractivas en sí mismas, pero vos tenés una forma de narrarlas que trasciende la mera noticia. Son esas noticias que a veces pasan por la televisión muy fugazmente, y la palabra escrita y la forma en la que las narrás realmente hace que uno se quede, definitivamente tiene otra profundidad. Es que el objetivo era ese, digamos. Casi todas son historias que yo ya conté en la tele, que contábamos como equipo, porque en la tele todo el trabajo es en equipo, siempre hay un camarógrafo, un editor, un presentador, digamos, son historias que pude contar, pero pude contar tan breve, tan brevísima, que sentí que había toda una cantidad de aristas de ese relato, un contexto, una hondura que me quedaba fuera. Claro, contale a la gente dónde trabajás vos, por favor, muchos te Yo conocen, soy pero... periodista de Telefe Noticias desde hace 10 años, en distintos roles, cronista, conductora, columnista, editora. Bueno, y de alguna manera siempre me ha gustado contar historias, no sé, que dejen la posibilidad de reflejar otras. Yo creo que cuando estamos contando una historia, estamos contando muchas otras que no pueden ser contadas. Está Yaira, que es una beba atravesada por las balas, que sobrevive a 8 impactos de armas de fuego. Fue una historia que apareció, esto pasó un fin de semana, apareció el lunes y después medio que desapareció porque lamentablemente hay balaceras a diario en Rosario. Y yo me quedé con esta beba. Por alguna razón decidí volver, visitar a la mamá, a ver qué le pasaba, y un día decidí que quería contar esta historia. Esa historia es impresionante, y de las muchas historias que están muy buenas en tu libro, esa en particular tiene un elemento literario. Yo, como fan de la ficción, si bien lo que vos escribís es no ficción, tiene aristas tan surreales que toca la ficción por momento. Y me hizo acordar en algún punto, te lo comenté creo, a La Terminal de Steven Spielberg, la forma en la que está atrapada en esa especie de limbo en el hospital. Claro, es increíble. Es una nena que increíblemente logra recuperarse con 1 año y medio y 8 balazos. La madre le dice al médico, va a vivir, vive, Yaira vive, sobrevive, y bueno, llega el día de irse a casa, no se puede ir a la casa porque su vida estaba en riesgo, porque ellos los habían baleado por error, por lo que fuere, ninguno de los dos estaba involucrado en el mundo del delito, al parecer un familiar lejano sí, bueno. La cuestión es que la fiscal le decía, esta nena no puede volver, ¿y qué hacemos? Y la nena vivió en el hospital un tiempo, no sé, yo creo que por lo menos un mes vivió en el hospital, hasta que lograron encontrar un lugar en un pueblito, pero sí. Es increíble, o sea, esa traté historia. de ponerle un ritmo que era... ese ritmo de lo que pasó, de contado en primera persona por la mamá, con esa vertiginosidad y después
ese final en donde la nena queda atrapada ahí. Sí. ¿Qué pasa con nuestras infancias? ¿Qué pasa? Porque aparte hay una cuestión de que, ¿en qué barrio fue? Fue fuera de bulevares, pareciera que no importa. Digo, ¿cómo no nos importan los pibes? ¿Cómo? Dar por sentado que porque ocurre en la periferia, bueno, es algo que pasa, sí, y es atroz. Es atroz porque son, digamos, criaturas. Familias laburantes y criaturas, además, un año y 8 meses, una locura. No, una locura. Me parece un gran teaser, como dicen en inglés, un gran el tráiler de tu libro, esa historia. No queremos anticipar todas las historias porque si bien no es que haya un secreto y las historias están ahí, existieron, está bueno que la gente las disfruta. Son historias de Rosario y son realmente, me parecen muy necesarias que la gente las lea, las conozca. Y este recurso que vos decías de la literatura, bueno, tiene que ver con lo que son las crónicas periodísticas, que de alguna manera cuentan un hecho real, pero lo que hacen es tomar las metáforas, las formas de la ficción, de la literatura en realidad, para introducirlas a la hora de contar un relato real, para que esté bien contado. Bueno, hay un libro, yo me traje un libro, me parece que es de cabecera, a cualquiera que quiera escribir crónicas, se llama Zona de Obras, de Leila Guerriero, y una de las cosas que dice es que una historia, cualquier historia tiene como destino posible la gloria o el olvido. La clave no está en el cuento, sino en cómo lo cuenta. Entonces, cómo cuento esto esencial. Es muy importante, sí. Para poder llegar, para que trascienda. Totalmente. Y hacer el énfasis donde querés hacer y que la gente se comunique y empatice con esa historia. Claro. El relato. Totalmente. Bueno, es difícil, pensaba cuando lo leía, si es difícil hablar de técnica cuando el material es tan real y tan descarnado, ¿no? Pero como este pretende ser un podcast un poco más orientado hacia el arte, queríamos preguntarte cuáles serían tus influencias literarias y periodísticas. Bueno, acá acabas de mencionar una, ¿tenés otras? ¿Tenés algunas de afuera, de acá? ¿Qué referentes tenés vos a la hora de...? Sí, a la hora de la crónica, sí. Leila Guerriero, Martín Caparrós, Juan Villoro, son como, bueno, palabras mayores. Después está todo el recurso del caudal que uno tiene de lo que ha leído a lo largo de toda su vida, y eso está ahí latiendo cada vez que uno se siente a escribir. Yo de chica crecí en un pueblo monje, un pueblo muy chiquito que no tenía bibliotecas, de manera que todo lo que llegara lo que mi hermano compraba, que la vida era más grande que yo, claro, y yo iba leyendo. Entonces leí mucho de Dostoyevsky, amé a Dostoyevsky en Crimen y Castigo, pero claro, después en Jugador Noches Blancas me parece el cuento mejor contado. Leí otras cosas más livianas como Isabel Allende, Mario Benedetti, me gustó mucho Cortázar. Bueno, fueron como influencias de las que uno fue sacando cosas, palabras. Después José Saramago me parece, es un narrador portugués tremendo. Un portugués que cada vez que uno lo lee premio te Nobel. Quedas ahí. Es sí, premio Nobel claro. de literatura, es un grande. Sí, bueno, él fue no sé si una influencia, yo estoy a años luz de eso, pero digo, una persona que me ayudó a incorporar palabras y ritmo. Y después la metodología, digamos, es muy artesanal, es sentarte a escuchar a alguien y grabar. 1, 2, 3, llega un momento que tenés 2 horas de grabación. Y hay programas para desgrabar, yo no los tengo, yo prefiero desgrabar a mano porque voy escuchando el tono en el que la persona hace una pausa, traga saliva, ¿no? Cuando se emociona, cuando no, lo que a ella le pasa desapercibido y a mí me acaba de impactar tremendamente. Entonces, bueno, desgrabar todo y de eso entender de qué va la historia, de qué va esto. Bien, meto un título, esta historia va de esto, este es el hilo conductor. Y como una casita vas construyendo. Y bueno, después de ese texto enorme va quedando algo muy chiquitito que es lo más conciso y lo menos es más, ¿no? Digo, a veces la gente piensa que una crónica es adornar una noticia con palabras lindas. No, es una metodología de trabajo que exige horas de escucha, de grabación y construir un texto. Digo, yo encierro en la computadora y nada, voy desandando ese texto 1, 2, 1000 veces hasta que siento que está. Y bueno, publico cuando ya dejo de editar porque me cansé, pero lo podría editar 20 veces. Yo leo el libro y digo, esta palabra ahí está de más, No, bueno, vos te eso pasa. Es la obsesión del artista. Sí. Es así, querés la forma final, ¿no? Sí. Bueno, es como en música se dice que los discos no se terminan, se abandonan. Claro, bueno. En los libros creo que es algo parecido, llega un momento que sí.
ya está, lo tengo que dejar atrás porque ya me estoy obsesionando, me estoy volviendo loco y no está sumando en realidad. No, claro. Por ahí la mirada de otro ayuda un poco a decir, che, esto ya está bien, está buenísimo, no le tengo que más nada. Bueno, ahí ¿no? Están las editoras, que fueron exacto. Laura Rossi, Carol Musa. Bueno, ya está, bebé. Buenísimo. No, pero me parece que ya está, bebé. No, suficiente. La historia está muy bien contada, llega y ya está. Lo que mencionaste de la forma en la que grababas y registrabas las noticias y las historias de la gente, me lleva a otra pregunta. Yo pensaba cuando lo leía, pues algunas historias son tremendas, la verdad que son tremendas, superan en horror a la ficción algunas cosas, ¿no? ¿Cómo manejás eso como periodista? Esto supongo que es algo más de periodista que de escritor. ¿Cómo manejás no padecer, no ser absorbida por la oscuridad y el horror de estas historias con las que te implicás tanto tiempo? ¿Tenés algún método? Yo siempre me pregunto, médicos y periodistas, ¿cómo hacen para lidiar todos los días con eso? No es fácil, pero me parece que lo peor que nos puede pasar a los periodistas es volvernos insensibles. Digo, uno es un profesional en el sentido de que sabe que, primero, ¿por qué lo hago? ¿Por qué cuento esta historia? Porque la quiero hacer visible. Porque quiero incomodar a los que permiten que esto pase. Los quiero poner muy incómodos. Entonces yo sé por qué cuento, tengo un objetivo por el cual hago visible esta historia. No es por el morbo mismo. Cuando yo abrazo a una mamá que le acaban de matar al hijo, le digo, quiere decir algo, es, señora, usted tiene en este momento la posibilidad de que los gobernantes y toda la gente que tiene que tomar decisiones las tome. El micrófono es suyo. Diga lo que usted quiera decir, usted es madre, es víctima, ¿no? Es como ese lugar, yo entiendo por qué lo hago. No es morbo, por lo menos en mi caso y en el de muchos colegas. Y a la hora de sentarme a escribir una historia es, ¿para qué estoy contando esto? Bueno, si estoy contando todas estas historias de mujeres es porque estoy haciendo visible también algunas situaciones de desigualdad. Cuando yo cuento la historia de Liliana Dip, que le echaron de 30 escuelas porque quería enseñar carpintería en vez de manualidades. Eso es increíble. Es una historia de absoluta discriminación. Total. ¿No? Entonces, bueno, pero que eran la norma, ¿no? Fueron la norma toda la vida, ¿no? Fue la primera mujer que dijo, yo quiero una escuela técnica. No había otra alumna en Rosario que hubiera ido a una escuela técnica. Esto fue en 1986, no hace tanto, no hace 3 siglos. Menos de 40 años. Menos de 40 años. Y se le hicieron recontra difícil y después no podía encontrar trabajo. Digo, pero fíjate vos cuántas pibas hoy van a la escuela técnica gracias a que Liliana abrió el camino. Bueno, cuando uno entiende para qué cuento una historia, se corre del eje. La historia no soy yo, la historia... Claro. Es de la protagonista, tiene un peso sí. propio. Pero sí, vos te sensibilizás. Yo a esa mamá a la que le pongo el micrófono para que llore y diga todo lo que quiera decir, termino a cámara impecable, se apaga la cámara y me pongo a llorar porque soy un ser humano. El día que no me ponga a llorar, tendré que ponerme en la pizzería. O estás haciendo mal tu trabajo. Sí, claro. Es una paradoja, pero es así. Sin ánimo de ofender a un pizzero, no te puedes dedicar a trabajar con la sensibilidad de los seres humanos sin tener sensibilidad. No es posible hacerlo bien, por lo menos es lo que yo creo. Incluso, a mí me ha pasado de estar en barrio, en situaciones donde hubo balacera, donde me tuve que tirar por la tierra, donde todo el mundo dice, ¿cómo fuiste a ese lugar? ¿Y cómo te pasó? Yo digo, pucha, a mí me pasó 10 minutos, media hora. Hay gente que vive así los 365 días del año, que tiene que criar hijos con esperanza en ese entorno. Pobrecita yo, no, pobrecitos todos los que habitan ese lugar. Si lo que me pasó a mí sirve para tomar conciencia, bueno, tomás conciencia que hay gente que vive así. Sí. Bueno, es tremendo y es parte de lo que hace muy valioso tu libro, tu trabajo, obviamente, y tu libro. Gracias. Es visibilizar esas historias. Y bueno, también tiene que ver un poco con la intención de este podcast, de que son historias de Rosario. No es lo mismo. Bueno, hay un par, una que gira sobre el Kurdistán, que está muy buena también. Pero es una periodista rosarina. Es una periodista rosarina. Formada en la UNR. Me parece tan bueno eso de que las historias en todas giran de una forma u otra, gravitan sobre Rosario. Y hay tanto que ocurre en esta ciudad y es tanta miseria en el sentido humano, tan atroz lo que sucede y al mismo tiempo tanta nobleza, tanta historia, porque hay muchas historias. Vamos a contarle a la gente que hay mucha nobleza en esas historias. No todo es tristeza, hay muchas historias con esto resiliencia total. Pasaba a esta otra pregunta que te quería hacer.
bueno, hay varios, por ahí podríamos puntualizar en uno o dos de los textos que están muy buenos. Ese que contabas, o que yo mencioné, de Virginia Benedetto, que estuvo en el Kurdistán, y esa idea que mencionas ahí, de la idea del patriarcado como la opresión original. Me gustó eso. Me gusta porque ese texto abre a nivel universal algo que después se va a repetir en otros textos, en los mismos textos a nivel local. ¿Lo pensaste así o fue casualidad que pusieras ese texto primero como alguna historia universal de lo que es la opresión de las mujeres y después pasaste a historias locales, o fue mera casualidad? No, fue la historia. Para mí esa historia es como la más fuerte, la de Virginia, porque Virginia se despide de su compañero y se va a un lugar donde van a bombardear. Que hace tremendo. Y lo hace para contar la historia de las mujeres kurdas, que en un Medio Oriente que sabemos lo patriarcal y lo opresor que es, desde la vestimenta hasta lo que se le permite o no hacer a una mujer, ellas lideran, comandan la lucha por un mundo igualitario, donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos de acceso educativo, donde recogen la comida y la reparten entre todos, mientras el ISIS, pero además es eso, no es el Islam, es el ISIS, que es el terrorismo, lanza misiles en lugares donde ellas están escondidas. De hecho, hay cosas que Virginia no me cuenta porque no puede develar. Ella, para llegar hasta ahí, tuvo que recorrer un camino y ganarse la confianza de esas mujeres a las cuales jamás traicionaría. ¿No? Y esto que ella dice, cuando yo llegué, una compañera me dijo, yo estoy dispuesta a morir por vos. Eso es impresionante. Cuando yo me voy, yo sé que estoy dispuesta a morir por ellas, ¿no? Entonces es como entender el mundo, total. Sí, el mundo como un espacio global, mucho más grande. Global, claro. Porque si luchamos por la igualdad de las mujeres, no luchamos por la igualdad de las mujeres en Rosario solamente, o en Argentina, o en Latinoamérica. Digo, debe haber un sentido de comunidad global. Virginia lo tiene. Muchas personas no. También hay mucho caretaje con esto ¿no? De fomentar una idea y a la hora de tener que sostener a una compañera no hacerlo. Pero bueno, está genial Virginia porque ella es coherente en su vida y en su lucha. En carne propia, sí, la lucha, absolutamente. Literalmente. Sí. Impresionante esa historia. Y después un par más que quería hacer énfasis antes de pedirte que leas alguna de ellas. La de, que también se engancha con esto que estás contando, la del amor después del horror, donde tenés dos amigas. Esa me conmovió particularmente, la historia de dos amigas, una víctima de violencia de género y la otra de una enfermedad terminal, y de qué forma la vida digamos, sobrevive o se recupera a través de ayudar y mantener ese vínculo con la otra. Esa historia me pareció muy, muy impresionante, la idea de que ayudar devuelve la vida de alguna manera, ¿no? Sí, esta idea de que la felicidad no es algo que encontrás vos solo, sino que definitivamente se encuentra cuando podés darle algo a alguien. Y cuando hablo de dar, es lo que Jimena da, es su tiempo, es vencer sus propias limitaciones, porque para contar un poco la historia, digamos, Jimena fue conocida a nivel nacional porque fue una médica que volvía a su casa, le habían dado una bebida adulterada en un bar, no está muy claro eso, pero bueno, alguien la golpea, la manosea y queda todo registrado por las cámaras de seguridad. Cuando ella decide darlo a conocer, se identifica rápidamente a la persona, que ya está condenada y demás. Y hasta ahí llegó el periodismo en noticia, listo. Ya está, Jimena fue noticia, cuando fue el juicio, cuando fue la condena, se terminó. Y yo me preguntaba, ¿y qué pasó? ¿Cómo sale una mujer después de esto? Porque cuando yo me la encuentro a Jimena decide hacer público el video después de 9 meses de no encontrar a su agresor. Entonces me encontré con una Jimena que no comía, que se levantaba y se mareaba, que no podía estar sola, que no podía salir a la calle, que no podía atravesar la puerta de su casa. Una médica brillante, pero absolutamente abstraída en el dolor y sumida en el dolor. Bueno, después del juicio, que fue muchísimo para ella poder ir al juicio, ver al tipo, además un tipo con una historia desgarradora con la cual ella en algún punto empatiza, bueno, ¿no? Todo eso que sucede, ¿qué pasó? Y cuando empiezo a ir a la casa, che, Jimena, yo vengo a preguntarte qué pasó después, qué es lo que no contamos.
Es tan impresionante porque, digamos, la historia no pasa nada, sucede, es en vivo. Es en vivo. Para que digan que es en vivo. Es impresionante porque la primera parte de la historia, la que decís vos estuvo en la tele, es como la cinematográfica en algún estilo, la que vende o la que la gente presta atención, qué loco, pero toda la historia, lo que decís vos, lo que continuó, la historia humana que viene después, es impresionante y es la que digo, es profundamente poética, profundamente humana y literaria y es muy, muy... Sí, es que le pasa a una víctima, cómo logra una víctima salir. Sobre todo porque no tenemos bien afianzados en nuestra ciudad, en nuestro país, una red de víctimas que funcione realmente. En general es noticia, hay un medianamente acompañamiento del Estado y después ella tuvo su familia, por supuesto, ahí al lado, pero ¿cómo sale? Y aparece esta amiga de la infancia a decirle que tiene un lugar en su vida y de hecho hasta ahora Jimé sigue ocupándose mucho de los hijos de Camila que ya no están. Tremenda esa historia. Gracias por leerlo. Primero quiero decir esto, es hermoso que alguien haya leído tu libro y después te pregunte, después de hacer ese trabajo. No es habitual, no. Y es hermoso, te lo quiero agradecer públicamente por más gente que lea las cosas que hacemos en Rosario. No, por favor, es que es la idea de todo este proyecto. Rescatar a los escritores, artistas de este lugar que lo único que, como decís vos, lo único que necesitas es conectar con ellos y hay historias tremendas para decir y talento y me pareció que había que nuclear un poco más eso, porque siempre se habla un poco superficialmente, vos qué hacés, ¿dónde tocás esta noche? Y ya está, pero no se habla de la obra de los tipos, de nosotros, de vos, entonces me parece que era necesario poner un poquito más de énfasis en esto que te tomó tanto tiempo escribir, vivir en carne propia, a nivel artístico, a nivel humano, ¿viste? No puede pasar desapercibido. Hay que... Además, hay algo que sucede. Hoy Spotify ha hecho más democrática, si se quiere, YouTube. ¿Se pueden mencionar marcas? No importa. Claro. Se ha democratizado un poco más la música, por suerte, pero sigue pasando con los escritores que... por ejemplo, hay un montón de librerías que no tienen ninguna edición publicada en Rosario, como que hay toda una cuestión con eso de difundir lo nuestro que nos cuesta mucho. El texto que se llama Fugitiva, que también me gustó mucho, hay una historia de una madre que sufre depresión, ahí. Mi mamá. Tu mamá, supuse que era tu mamá, y hay una cita que para mí engloba no solo el texto, no es un cuento, la narración, sino el libro entero que dice: la vida era un drama universal. Y si tuvieras una forma de un tráiler de tu libro, creería yo que es esa: la vida era un drama universal. Y me gustó. Perdona, muy deprimente, igual la gente dice drama está bien. Pero no es drama en el sentido más amplio de la palabra, no drama el drama, un teatro universal. Es lo que nos ocurre a nosotros, lo que te ocurría a vos en el pueblo, ocurre en el mundo entero. Sí, claro. Y eso es algo que uno pierde de vista, la sensación de soledad con la que uno vive ciertas cosas es nuestra incapacidad de ver que realmente nos ocurre a todos. A todos. Esencialmente. Hoy las redes sociales hacen que eso sea un poco más, se viva más comunitariamente. De hecho, hoy la salud mental no está tan estigmatizada como hace 30 años. Hace 30 años, imagínate que, tener un ataque de pánico, fobia, depresión, era como... loco. Claro. ¿Estás loco o estás cuerdo? Estás loco, listo. Y yo... ¿Por qué escribí esta historia en la que en algún punto expuse a mi mamá? Mi mamá por suerte se ha recuperado y si bien sigue siendo una mujer con algunos altibajos emocionales, no es esa mamá que se quedaba en la cama llorando por meses. Es una mamá igual de amorosa, pero mucho más activa, por suerte, gracias a Dios. Pero sentí que esto que me había pasado a mí le había pasado a un montón de pibes y pibas. Que es tener un familiar, un ser querido con un problema de salud emocional y sentir que ese familiar, ese ser querido queda
excluido, estigmatizado. La idea era contarte, mi mamá fue así, pero para mí igual, aún con todo ese dolor, fue una mamá maravillosa. Y teniendo una mamá así, se puede seguir adelante, hacer una carrera, y esta mamá sigue siendo mi mamá adorada y ella pudo salir adelante. Era un poco ponerle palabras a un dolor que no era solo mío. Yo me había pasado de ver mucho esto, de ver esta incomprensión ante algunas personas que tenían afecciones emocionales, pero que como no se entendía, se dejaba en un rincón. Sobre todo la depresión, ¿no? Tiene ese aspecto de no entiende uno. No. Es aparte, muy difícil de aceptar. Es muy sí, difícil. es muy hondo, porque de entender, porque pareciera que es algo que uno puede revertir con una especie de entusiasmo ficticio o no, vamos a hacer. Es muy profundo, es muy complejo y es complejo de escribir también. Sí, yo tuve que ir muy atrás para acordarme del primer psiquiatra de mi mamá que me explicó cuando yo tenía 8 años. A ella se le enfermó la voluntad, me dijo. Fue lo más cercano para entender qué le pasaba a mí. ¿Y dónde está la voluntad? En todas partes. Fue como, bueno, ahora entiendo por qué mamá no puede ir a las reuniones del colegio, por qué mamá no se le enfermó la voluntad. Pero digo, yo sentía que la entendía, aún con la rebeldía que eso después te genera en la adolescencia, la entendía en un mundo que no la comprendía. Decían, pero ¿cómo? A ver, tener un marido bueno, tener unos pibes sanos, tener, qué sé yo, clase media, no te falta nada. ¿Qué pasa? Bueno, tenés que ir a la infancia de esa mujer, tenés que ir, digamos, las personas somos libros gigantes, entonces a veces juzgamos por la portada al otro y es tremendo. Sí, y me gustó que le haces una referencia a David Copperfield también, que es un libro que yo también leía, ¿sí?, cuando era chico. Uno de los primeros libros que leí en mi vida es fabuloso. Charles Dickens, increíble. Y esa idea de ser acompañado en medio del dolor por la literatura, que evidentemente también te marcó desde chica. Sí, yo viví en un pueblo monje, se me cae todo. Un pueblo monje chiquitito, hermoso, pero muy pequeño, donde no había bibliotecas, entonces, y tampoco se hablaba. Uno no hablaba de lo que le pasaba. Ahora todo se habla, todo se charla, yo tengo un hijo de 12 años, hablamos. Antes no, era casi vergüenza. Claro. Un momento de vergüenza. ¿Cómo andan contando esas cosas? ¿Viste? Había como un cerrojo sobre todo era un tabú. Entonces, leer, David Copperfield, este niño, claro, que lo que me pasa a mí no es nada comparado. Leer a Dostoyevsky con Noche Blanca, no. Esa vida rusa del fin del siglo XIX, un horror tras otro. Una depresión, tremenda soledad. Eso sí que era depresión. Claro. A 30 bajo cero, Moscú. Con un amor perdido, Entonces, bueno, también pero sí, entender eso, que a otros les pasaba cosas muy difíciles, entonces, bueno, yo tampoco les entré en nada. Condición humana. Bueno, Evelyn, la verdad que un placer. Yo quisiera hacerte un par de preguntas más. Tampoco quiero adelantar todo el libro, quiero que la gente lo busque. Fuera de cámara. Se llama Fuera de cámara, así ahora lo vamos a decir. De vuelta está acá. Tuve el placer, me lo leí en una semana. Un divino total. 10 días. Y sin entrar demasiado en política, el libro, digamos, trasunta un nivel de empatía humana y social que claramente no condice capaz con los actuales tiempos argentinos de la política, en que pareciera que el camino es el individualismo feroz y a ultranza. Sí, sálvese quien pueda, tremendo. Exactamente. Tremendo. ¿Qué esperas vos que la lectura de tu libro produzca en los lectores en ese sentido? ¿Qué te gustaría a vos que produzca? Me encantaría que haya empatía por los seres humanos. Me encantaría que el que lea el libro de historias reales, de personas a las que se cruzan tal vez sin saber quiénes son, los ayude a empatizar, a sentir el dolor del otro, a entender, a no rotular. Me parece que en la medida en que vayamos por el camino de la empatía y no del enfrentamiento, no de la confrontación, no de lo peyorativo, se puede avanzar, podemos ser una sociedad mejor. Me parece que eso, la empatía y el afecto son muy importantes.
Y en este sentido, vos que sos un artista, valorar que el arte nos... ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la posibilidad de escuchar una hermosa canción, algo que nos mueva, que nos movilice, algo que es accesible a todas las clases sociales? Todos en algún momento de la vida fuimos atravesados por una canción, por un tema. Bueno, eso lo creó alguien, lo pensó alguien. Abracemos a ese alguien, abracemos a nuestros músicos, a la gente que nos hace pasar buenos momentos, porque la vida está hecha de eso, ¿no? Sí. De buenos y malos momentos. Y dentro de los buenos siempre hay un artista que nos salva. Como a mí me salvó la escritura, leer y la lectura, leer mucho para a veces olvidarme algunas cosas que eran muy dolorosas y agradezco. Creo que, bueno, hay que abrazar a los escritores, a los artistas que hacen música, que hacen teatro, que llegan al alma, que nos enriquecen la vida. No podemos caer en eso. Me encanta y me gusta una muy buena idea para cerrar, que es la idea de que la empatía y el arte salvan. Sí, definitivamente. De nuestras vidas pequeñísimas, finitas, sutiles. Totalmente. El arte nos salva. Sí, 100% de acuerdo. Bueno, por último, contarle a la gente dónde se puede conseguir el libro fuera de cámara y después te vamos a pedir que nos leas algo, pero contarle dónde se puede conseguir. Es una pregunta muy buena. Yo creo que deberían los concejales, por ejemplo, deliberar para que todos los autores rosarinos tuviéramos acceso a todas las librerías que están en la ciudad. Sería una muy buena idea. Pero mientras tanto, lo pueden encontrar en Homo Sapiens, en Buchín, que queda entre Ríos, entre Córdoba y Santa Fe, en Mal de Archivo, son como 3 lugares donde lo van a encontrar segurísimo el libro. Estratégicos. Bueno, muchísimas gracias. A vos por esto. Muchas gracias por venir, por hablar de tu obra, por compartir esta pasión colectiva con la que queremos aglomerar un poco a los artistas, escritores, músicos, como decís vos, artistas plásticos. Lo vamos a ir ampliando el juego todo lo que podamos. Y bueno, gracias, y ahora nos despedimos con un relato tuyo leído por la autora Evelyn Arach. Del otro lado del vidrio el mundo fluye. La gente camina, conduce su auto, llega a casa. De este lado, dentro del geriátrico, la mirada es contemplativa, borrosa, lenta, y lo es desde hace mucho. Desde que las manos se dieron y las piernas se mueven al ritmo de un carrito metálico. Autonomía es solo una palabra en el diccionario. Cumpliste 96 años. Es verano. Ninguna de las dos sabe que está por desatarse una pandemia inaudita. Pero cuando llego a visitarte y jugar un rato a las cartas sabiendo que vas a ganarme por enésima vez, te sacás el anillo de bodas y el cintillo. Me miras a los ojos. Yo pregunto si querés que te lo guarden en un lugar seguro. Decís que no, moviendo la cabeza. Escúchame, nena. Un día de estos, yo me voy a quedar dormida y no me voy a despertar. No quiero que cualquiera se lleve mis cosas. Ponételo, me ordenás. Te lo guardo, insisto. No, ponételo vos. Esto me lo dio tu abuelo en 1944 cuando nos comprometimos y en 1946 cuando nos casamos. Nunca me lo saqué, pero ahora usalos vos. Y viví, porque yo ya viví. Estás viva, replico con un hilo de voz a punto de quebrarme. Entonces me acaricias la cara y repetís: yo ya viví. Se hace imposible contener el llanto, el mío, porque vos permanecés inmutable como cuando Analía se iba a vivir a Australia y fue a despedirse. Le agarraste la carita con ternura. Vos no me vas a ver morir, hija. No vas a estar. Pero no te preocupes, porque eso no importa, le dijiste a tu nieta. Todas lloramos a moco tendido ese día. Menos vos, que eras capaz de decir cualquier cosa sin el atisbo de una lágrima, siempre y cuando eso fuera la verdad, tu verdad. Supiste irte con la firmeza y la serenidad de los que ya no tienen ninguna cuenta pendiente. Anticipar tu despedida y dejarme un mandato. Vos viví, como si supieras que ya eso se me estaba volviendo cuesta arriba.